El objetivo del modelo y del informe es analizar el equilibrio fiscal del sistema de salud público argentino. Por supuesto, no se puede lograr un superávit, o normalmente no se logra un superávit, es decir, que lo más frecuente es que los gastos sean mayor a lo que se recauda en salud. Por eso, lo que realmente analizamos es qué tanto excede el gasto a lo que se recauda. Y por eso definimos el coeficiente de estabilidad, que es simplemente el cociente entre lo gastado hasta el momento sobre lo recaudado hasta el momento. En nuestro modelo y en nuestro informe se definen dos sistemas alternativos. En el sistema base se tiene una política de intervención estatal tardía y fuerte. ¿Cómo? El Estado recién interviene cuando el coeficiente de estabilidad excede 2.0, es decir, cuando lo que se gasta es el doble de lo que lo que se gastó hasta el momento es el doble de lo que se ha recaudado, que se puede modelar con este diagrama de transición. Cuando ocurre eso, cuando se excede el doble del gasto, perdón, de lo recaudado, el gasto excede el doble de lo recaudado, se aplica una tasa de contribución del 0.15. Esta tasa de contribución corresponde a qué porcentaje del salario bruto se deduce de las personas para la recaudación hacia el fondo de salud. Bien, normalmente la tasa de contribución inicial está fijada en 0.09, un 9% del salario bruto. En cambio, en el otro modelo se tiene una política de intervención más paulatina, ¿ok? Una política de prevención donde hay un estado intermedio donde la tasa de contribución es de 0.12 y recién después se pasa a la de 0.15. Por supuesto, esta tasa de contribución, este estado intermedio, se alcanza con un coeficiente de estabilidad más chico, del solo 1.5. Es decir, que cuando los gastos exceden un 50% de lo recaudado hasta el momento, se pasa a este estado de contribución intermedia. Si sigue subiendo el coeficiente de estabilidad hasta el punto que exceda el doble, recién ahí se aplica esa política estatal más fuerte de aumentar la tasa de contribución hasta el 0.15. Para incorporar una componente de aleatoriedad al modelo, se utilizó una cadena de Markov. La cadena de Markov tiene un código que, si bien no es tan complejo, no nos da tiempo para explicar y por eso lo dejamos acá. Existen 4 estados, esto también ya está muy detallado en el informe. Lo que queríamos destacar es que esta transición de estados de la economía se da cada 4 meses y lo que hace es modificar la tasa de desempleo. Por ejemplo, la normal, cuando la economía está en un estado normal, la tasa de desempleo sería del 8,3%. Y cuando está en un estado de recesión, pasaría a ser del 10,7%. Este es uno de los cambios que realiza la cadena de Markov, la transición de estados de la economía, y el otro es que cambia el salario, pero no lo cambia con un valor absoluto, lo cambia con un factor de cambio. Es decir que, por ejemplo, acá, cuando está en recesión, el salario en recesión es un 8% inferior al que hay cuando estamos en el estado normal. Y todos esos datos ya están debidamente justificados en el informe. La cadena de Markov también es muy importante en lo que es nuestro trabajo, ya que nos permite construir los 3 escenarios diferentes. Está el escenario normal, el escenario pesimista y el escenario optimista. Lo único que hacemos para construir cada escenario distinto es cambiar las probabilidades que están por acá, que son las probabilidades correspondientes a la matriz de transición de la cadena de Markov. Este es el subsistema fiscal. Tenemos por un lado el flujo de recaudación y por el otro el flujo de gastos. Con respecto al flujo de recaudación, intervienen distintos parámetros. Por un lado está el salario promedio de los jóvenes, el salario promedio de los adultos. Esto está justamente, la diferenciación está justificada en el informe. La proporción de empleo formal, es decir, el porcentaje de la población que trabaja, de la población activa que tiene empleo y que está formalizado ese empleo. Después está la tasa de desempleo, que como vimos varía según el estado de la economía, modelado por la cadena de Markov. Está la tasa de contribución de los trabajadores, que también varía según el estado de la economía, de los trabajadores formales, perdón. Y después está la tasa de contribución de los trabajadores informales, pero es una tasa relativa.
Como ven acá, la tasa de contribución de los informales es del 0,30. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador informal contribuye el 30% de lo que contribuye un trabajador formal. Después está el coeficiente de estabilidad, que como habíamos visto es el cociente entre lo que se gasta y lo que se recauda. La fórmula está un poco rara porque hay que evitar que haya ceros y cosas así. Después, con lo que respecta al flujo de gastos, se tiene los gastos en salud promedio de los distintos grupos etarios, porque lógicamente una persona de 80 años no gasta lo mismo en salud que un joven de 20 años, y en esta tasa de gastos solo se tiene en cuenta la población que acude al sistema de salud pública, que está modelado con la proporción de salud pública. En este caso es un valor alto, es del 0,89, porque no solamente se tiene en cuenta la gente que acude pura y exclusivamente al sistema de salud público, sino también a los que están afiliados a PAMI y a las obras sociales que se les da a los trabajadores, no las obras sociales que se pagan aparte. Finalmente, se tiene el subsistema poblacional. En la parte de arriba tenemos el flujo que corresponde a los stocks de los hombres y en la parte de abajo tenemos el flujo que corresponde a los stocks de las mujeres. Cada stock tiene un flujo de entrada, un flujo hacia el siguiente stock y un flujo hacia las muertes, o sea que va hacia el vacío. Luego se tienen tasas de mortalidad para todos los grupos etarios que se definieron en el informe. Y finalmente se tienen variables dinámicas que agrupan distintos segmentos de la población, los cuales se utilizan para los gastos y la recaudación del subsistema fiscal.